ningún momento un coche debe conducirse de forma innecesariamente lenta, errática o de forma que pueda ser considerada potencialmente peligrosa para otros pilotos o para cualquier otra persona. Pienso, por ejemplo, que una conducción potencialmente peligrosa, como recoge ahí el reglamento, la conducción que hace Max Verstappen con Lewis Hamilton en el Gran Premio de Arabia Saudí del año 2021. Un brake testing. Esto es una conducción potencialmente peligrosa. Puede ser el juego de DRS que hacen Max Verstappen y Charles Leclerc en el Gran Premio de Arabia Saudí. Lo mismo que hace, por ejemplo, Fernando Alonso también en el Gran Premio de Canadá del año 2013, donde, igual que en el Gran Premio de Arabia Saudí del 22, tampoco hay ningún tipo de sanción. Conducción innecesariamente lenta, como lo que hace Lewis Hamilton en el año 2016 en Abu Dhabi, para intentar que el grupo se apelotone lo máximo posible y que Nico Rosberg pierda el campeonato del mundo. Si Fernando decide frenar 200 metros antes, perfecto, pásalo. Claro. Pásalo si frena antes. O sea, quiere decir, no te está haciendo ninguna guarrada. Es que esa sea una razón de decir, no, es que claro, está conduciendo de una forma errática. No jodas, o sea, niño, que somos pilotos profesionales. Los pilotos opinando por un lado, pero yo también quería buscar la parte federativa, quería buscar la parte legal, la parte de la Real Federación Española de Automovilismo, la parte de la FIA incluso, y he podido encontrar en esa conjunción a Joaquín Verdegay, que es vicepresidente primero de la Real Federación Española de Automovilismo, que también ha estado en la Federación Internacional de Automovilismo, ya ha estado en este canal de YouTube, de Twitch y de YouTube alguna vez con nosotros, y quería que vosotros escucharais también esta segunda parte, la parte de la interpretación del reglamento, la visión, la perspectiva, no del que conduce, sino del que regula sobre el que conduce. Así que esta es la segunda parte, la entrevista que hemos tenido con Joaquín Verdegay. De nuevo, vuelvo a poner a pantalla completa la entrevista, yo estoy aquí con vosotros, no me voy, haré cualquier tipo de puntualización, pero vamos con esta segunda parte. Joaquín Verdegay, vicepresidente primero de la Real Federación Española de Automovilismo. En primer lugar, le agradezco mucho que haya podido atendernos. Sé que tiene una agenda muy ocupada, pero le agradezco mucho este pequeño ratito que ha podido sacar para nosotros, para soymotor.com. Es un placer. Estamos hablando y estamos debatiendo sobre la sanción, ¿no?, que se le ha aplicado a Fernando Alonso este fin de semana, y nos gustaría un poco tener la opinión desde la parte federativa. Hemos estado hablando con algunos jefes de equipo, hemos estado hablando con pilotos también como Dani Juncadella, y nos falta también un poco la parte legislativa, ¿no? Entonces, en primer lugar, más que una pregunta es una pequeña reflexión. No sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero da la sensación, y no sé si usted también lo cree, que desde fuera quizá hemos llegado a un punto, al menos en la Fórmula 1, de que cualquier adelantamiento que no sea a lo mejor en recta, con el DRS, ya empieza a resultar conflictivo, y no sé si a lo mejor los órganos reguladores buscan esos trenecitos que no tengan el matiz de los pilotos. Efectivamente, yo creo que si regular un deporte suele ser complejo, regular el automovilismo es mucho más complejo, porque es un deporte con instrumento y es tremendamente difícil. Y honradamente, la línea que separa la legalidad de la ilegalidad tiene tal cantidad de matices y tal cantidad de diferentes circunstancias que se hace especialmente difícil saber dónde estás y qué norma aplicar en cada momento, ¿no? Con lo cual sí, yo creo que es especialmente complicado este deporte, y en situaciones como esta pues se demuestra. Claro, imagino que es un poco porque ahora en la Fórmula 1 va todo de milímetros, hay 1000 cámaras, hay 1000 casuísticas. Supongo que eso también hace difícil la vida del árbitro. Claro, porque vamos a ver, en el asunto que nos ocupa, que es la sanción de Fernando Alonso, el otro día en el Gran Premio de Australia, lo que resulta evidente, y tengo aquí el acta, es que podemos analizarla desde varios puntos de vista. O sea, por empezar, desde un punto de vista puramente o estrictamente legal, de aplicación de una técnica jurídica rigurosa, de contenido del propio reglamento, de poner en duda o no, enjuiciar las normas, los guidelines, las normas de aplicación de las sanciones que se han recomendado para este año, en el que efectivamente se ha sugerido que haya una mayor dureza. Pero el problema está en que al final de la temporada y al final del día, como se suele decir, te encuentras que hechos tremendamente similares o aparentemente idénticos acaban siendo sancionados con unas sanciones radicalmente diferentes, injustamente diferentes. Sea porque ha sido exageradamente blando con uno o exageradamente duro con otro, porque al mismo hecho, lógicamente, debería corresponder una misma sanción. Y aquí es donde entran en juego los miles y miles de circunstancias que se ponen de manifiesto en el automovilismo. Entonces,
En este caso, yo tengo que dar, y quiero empezar por ahí, una opinión personal. Es que a mí la sanción que se ha impuesto a Fernando no me gusta nada. Me parece personalmente injusta y me parece posiblemente desmesurada. Ahora bien, cuando uno lee el acta de los comisarios deportivos que la imponen, todo lo que acabo de decir cambiaría y mi discrepancia exclusivamente sería desde un punto de vista de técnica jurídica. ¿Y todo ello por qué? Pues porque efectivamente los comisarios han tenido en la mesa y en la mano y han revisado la telemetría del coche 63 de Russell, del 14 de Fernando, han hablado con los dos pilotos, han hablado con testigos, han visto los informes del puesto, han tenido muchísimos más elementos de juicio de los que tenemos ahora tú y yo. Conclusión, su opinión, sea cual sea, es más formada. Entonces ahora tengo que justificar por qué he dicho lo que he dicho, ¿no? Claro. Tengo que decir que si de repente este año tienes que incrementar... No, perdón, voy a empezar por la cuestión de técnica jurídica. Mira, en la resolución de los comisarios se dice, Alonso tiene derecho de intentar una forma diferente de aproximarse a las curvas. Y dicen los deportivos, yes, que quiere decir sí, tiene derecho a aproximarse de forma diferente cuando es perseguido para que el perseguidor tenga más difícil el adelantamiento, ¿no? Dice también, Alonso puede ser responsable del aire sucio que finalmente provoca el accidente. Y dicen los deportivos, no. Ah, que no. Claro, el aire sucio estaba Fernando frene o Fernando no frene. Es decir, cuando uno va detrás de un coche, evidentemente tiene aire sucio, con lo cual no es responsabilidad de Fernando de forma deliberada, es de la existencia de Fernando, cosa que no puede evitar. Con lo cual, desde mi punto de vista técnico-jurídicamente, esta resolución lo que demuestra es que no hay lo que se llama relación de causalidad. Es decir, si lo que hace Fernando lo puede hacer y si Fernando no es responsable del aire sucio, Fernando no es responsable de ninguna conducta sancionable. Eso sería lo primero. Lo segundo es que efectivamente consideran los deportivos que sí es responsable porque esto no ha sido un error, porque Fernando efectivamente estaba conduciendo de esta manera y estaba conduciendo de esta manera para tratar de dificultar a Russell lo más posible el adelantamiento, puesto que su coche era más rápido. Entonces ahí entramos en la finísima línea. ¿Hasta dónde se puede frenar porque no quiero usar la palabra frenar, porque el acta lo que demuestra es que Fernando no frena, solo le va. Claro. Incluso dice pisa el freno, pero la reducción de velocidad que se deriva de que toque el freno con su pie es menor que la que se ha derivado de levantar el pedal del acelerador. Es decir, es una mínima reducción de velocidad. Entonces ahí es donde yo me planteo, ¿dónde está la raya? Porque como legislador y como aplicador de normas tenemos que tener las rayas muy claras. Es decir, perder 2 kilómetros por hora, el 1% de la velocidad es suficiente y el 2% es exagerado. Esa raya no está escrita. Y aquí entramos ya no en términos de legalidad, sino en términos probablemente de justicia. Cuando Hamilton le choca a Verstappen en el Gran Premio de Inglaterra, le saca de la pista y se da un guantazo de cuello vuelto, ¿qué le pusieron a Hamilton? Me parece que 10 segundos. Sí, fue una sanción menor incluso que la de Fernando. No me acuerdo, pero fue poquísimo. Y ahora, como hay que endurecer, porque es la norma de este año, endurezcamos, a Fernando le ponen más. ¿Más por qué? Si lo que es evidente es que entre la conducta de Fernando no ha habido toque, no ha habido un frenazo, no ha habido un brake test. Un brake test significa frenar y reducir muchísimo la velocidad. Yo, por desgracia, fui testigo del peor brake test que ha habido en la historia, que se hizo en Australia, el día que debutaba Fernando en la Fórmula 1. Lo hizo Ralf Schumacher, le atizó por detrás Jacques Villeneuve y de resultas falleció un oficial porque le dio en una de las ruedas del coche de Villeneuve, le dio en el pecho y lo mató. ¿Vale? Es decir, un brake test es algo así de peligroso. Puede causar la muerte de personas absolutamente inocentes. Pero es que lo de Fernando no ha sido un brake test. Fernando no ha tocado Russell no ha tocado a Fernando ni para nada. Es decir, ha sido, en mi opinión, un incidente y por eso me parece verdaderamente injusta, no ya que consideren que su conducta está agravada, y lo dicen los comisarios,
dicen que hay circunstancias agravantes y por eso de los 10 segundos hay que pasar al drive-thru, que como es en las 3 últimas vueltas se sustituye por 20 segundos, pero no se quedan contentos. Y es que además le meten 3 puntos de penalización en la licencia. Que yo, por cierto, me había confundido. Creí que eran 3 puntos. Decía, no, los 3 puntos son los que pierde por la pérdida de 2 posiciones. No, eso es peanuts. No, le meten 3 puntos de penalización en la licencia. Hombre, si los propios comisarios han justificado en su decisión que Fernando Alonso tiene derecho, pero además lo dicen, have the right to try different approach, o sea, si tiene derecho a intentar diferentes formas de aproximarse a las curvas, y que no es responsable del aire sucio que ha afectado a Russell, entonces no me cuente usted su vida. El hecho de que Fernando haya reconocido que él estaba haciendo pues lo mismo que hizo en 2005 para que no le adelantase Schumacher en Imola con una marcha menos, o lo mismo probablemente que le pasaba a Fernando con el mismo Russell hace unos días en Arabia, no me acuerdo si fue en Arabia, en Bahrein, sí. que tienes que hacer una conducción no errática, en absoluto errática, pero sí cambiando tu forma de afrontar las curvas más delicadas, para que el rival que llevas por detrás no te estudie y decida, este hace siempre tal cosa en tal curva, yo le voy a adelantar de esta manera. Entonces, honradamente, yo no sé dónde está la línea. Yo como español me siento muy triste porque haya sido sancionado Fernando de esta manera, y por las razones que os acabo de exponer, me parece que la sanción pues no es muy justa, porque además parece como que siempre nos pasa a nosotros, ¿no? No sé usted si a lo mejor puede ver un poco de dónde viene este problema, ¿no? Porque al final hay gente que se queja de la inconsistencia de la aplicación del reglamento de la que usted estaba hablando. Estábamos hablando antes con Dani Juncadella y él decía algo también que me ha parecido clarividente, ¿no? Que tal y como están redactadas ciertas reglas, si las aplicas de la manera literal a cómo están redactadas, llegas a este tipo de sinsentido. Y decía que lo que falta es sentido común en la aplicación de las reglas. No sé si es un fallo de cómo está redactado el reglamento, de que los comisarios no son los mismos en cada cita. ¿Dónde está el problema? Yo creo que este problema es también multívoco. Es decir, los reglamentos son muy difíciles de redactar. La previsión de la casuística es absolutamente imposible, con lo cual sí que debes tratar de objetivizar en la medida de lo posible las consecuencias de las acciones. O sea, en el fondo, pues es una labor pues muy compleja. Si yo llevo siendo abogado pues 40 y tantos años y llevo metido en las carreras incluso más años que los que llevo siendo abogado, y bueno, pues cuando te toca redactar un precepto, pues no es fácil, hay que darle muchas vueltas. Yo me acuerdo en la época de Charlie Whiting y Herbie Blash, Michael Blash, hemos echado muchas horas discutiendo párrafos del reglamento de Fórmula 1. Y tengo que ser honrado también diciendo, no estoy nada satisfecho con la redacción actual, porque la redacción actual está probablemente llevada a cabo por los equipos, por gente que sabe mucho de Fórmula 1, por la propia Comisión de Fórmula 1. Seguro que ha habido el asesoramiento de algún letrado, pero de algún letrado que asesoraba para resolver el problema exacto y concreto que se le ponía encima de la mesa. Yo creo que el reglamento de Fórmula 1 en este momento carece de una visión general, global, de un legislador que pretenda darle un tono de aplicabilidad a todo lo que pone. Y me refiero, por ejemplo, a algo como el incidente de Las Vegas, que salta la tapa, destroza el Ferrari, se ven en la necesidad de cambiar el motor porque el circuito se lo ha roto y encima le penalizan. Hombre, sentido común. Algo está mal. ¿Por qué? Porque es justo que haya una penalización por un cambio de motor. Obvio, es obvio. Es decir, me da igual que el motor lo cambies porque quieres o porque tienes que cambiarlo porque te lo ha roto un tercero y que tú seas inocente. Lo cierto es que sales a la carrera con un motor nuevo, con lo cual estás teniendo una ayuda extra. Eso tiene que tener un hándicap, tiene que tener una penalización. Venga, de acuerdo. Pero ¿no os parece tremendamente injusto que la penalización se dé en una circunstancia como esta? Porque a lo mejor había que haber cambiado el motor y el piloto, porque da un poco más adelante y le puede haber reventado las piernas, el pompis o la columna vertebral. Es que no sé cómo decirte. Claro, ¿qué ocurre? ¿Quién era el guapo que tenía una bola de cristal
para regular qué ocurre si la causa que determina el cambio de un motor es una causa ajena a la voluntad. ¿Qué ocurre si en lugar de la tapa es Pepito Pérez que le choca, le da un guantazo, le rompe el coche y encima? Es que efectivamente hay veces que no tiene solución. No tiene solución. El señor Sainz cambió el motor, el señor Sainz recibió una penalización. ¿Qué ocurre? Que creo que los comisarios habían intentado ser un poco más benévolos y creo que algún equipo rival se opuso absolutamente a la benevolencia. Esto no me gusta. Lo primero lo asumo como abogado profesional y como gente también profesional de las carreras. Es decir, si el reglamento puede tener un pequeño error por falta de previsión de algo que, insisto, es absolutamente imposible de prever. Porque imagínate que hubiera sido una flecha de los Sioux la que entra por la toma de aire y estropea la admisión. Es que estamos llegando ya a situaciones como estas. Claro, lo que pasa es que no sé si estará de acuerdo conmigo, don Joaquín, que para hacer este reglamento, no digo ambiguo, pero un reglamento más paraguas que pueda llegar a englobar más casuísticas diferentes, quizá también necesitas esa... que haya el mismo comisario o los mismos comisarios o al menos un grupo reducido de comisarios a lo mejor para poder interpretarlo todo el rato, porque si no a veces la sensación que da desde fuera cuando lees el reglamento es que está escrito con una literalidad tal que hace que sea quien sea la persona que lo interpreta, todas las decisiones vayan a ir alineadas en un mismo sitio. Bueno, perdón, lo primero que has planteado en la pregunta no estoy de acuerdo, ¿eh? Es decir, un reglamento no tiene por qué ser mejor porque prevea más casuística, al revés. A lo mejor lo que hay que hacer es no prever ninguna, claro, ¿sabes? Es decir, reducir, o sea, objetivizar muchísimo y no subjetivizar las acciones. O sea, si a usted se le cambia el motor, me da igual por qué razón, pero explicándolo, me da igual por qué razón. Entonces, tendrá usted tal. Segundo, los comisarios permanentes, totalmente de acuerdo. En la Fórmula 1 siempre se tendía a que hubiera un mismo comisario todo el año, que era el presidente del colegio, y que era siempre el mismo. En la época de Max Mosley había un presidente del colegio siempre, y luego el otro comisario, el designado por la FIA, designaba entre 3 o 4, que íbamos a 3 o 4 carreras cada uno, y el tercero era un comisario nacional que sí cambiaba, pero que eso garantizaba una homogeneidad de criterio, ¿no? Una coherencia en español y una consistencia en inglés. Ahora mezclamos los dos términos y decimos, no, para ser coherente, no. En español se dice para ser coherente. Consistente es algo que no se rompe tan fácilmente, ¿no? Bueno, dicho eso, creo que sí que es importante que sean los mismos, al menos los 2 de 3, y también es muy importante que el cuarto comisario, es decir, el piloto, se le ponga en su sitio. Es decir, el piloto debe funcionar como un asesor, que es como se inventó, no como un decisor. Es decir, a mí que Johnny Herbert decida algo que pueda perjudicar a Fernando Alonso me parece recusable, porque es cierto y es conocido que su relación personal no es buena, ¿no? Con lo cual, a lo mejor Johnny Herbert ha sido absolutamente honrado en la toma de esta decisión, pero en esta vida es la mujer de César. Y como es de todos conocido que que de aquel enfrentamiento o de aquel zasca que le dio Fernando a Johnny Herbert, pues hombre, no es el mejor para enjuiciar. Entonces, ¿qué pasa? Que el nacimiento del comisario asesor ahora resulta que se convierte en un decisor que firma el acta. Y eso estoy totalmente en contra. Entre otras cosas porque los pilotos de estas cosas saben honradamente bastante poco. Es decir, cuando uno habla de pilotos como Fernando Alonso, que lleva 20 años en las carreras, es otro parámetro, no tiene nada que ver, sabe de carreras más que nadie. Pero Johnny Herbert en concreto, sin ir más lejos, pues es un piloto cuya carrera acabó hace unos cuantos años. Es como llevar a Fangio, ¿no? Si viviese. Hombre, la conducción de los coches de Fangio no era como la de los de ahora, ¿no? O como si llevamos, no sé, a Derek Warwick, que también a veces interviene. Exacto. ¿Qué aportan? Aportan un punto de vista porque hay una carencia de horas de casco en los comisarios deportivos, que es verdad. Entonces, yo creo que eso se resolvería bastante con comisarios permanentes, al menos 2 de 3,
y eliminando el derecho de voto del piloto. Eso le quería preguntar, don Joaquín. ¿Cuál es el peso que tiene el comisario piloto dentro de esa toma de decisiones? ¿Es un comisario más cuyo voto también entra en la decisión final? ¿Es un asesor? Sí, ahora ya es un comisario más, pero la influencia que tiene depende de los conocimientos que tengan los comisarios deportivos que actúan con él. Claro. Es decir, aquí yo veo que está Tim Mayer. Tim Mayer es un tío que me da toda la garantía del mundo. Está Matteo Perini, que no le conozco, y está Matthew Seeley, que tampoco conozco. No sé, no pongo en duda su formación ni su capacidad. Ratifico que la de Tim Mayer es absolutamente suficiente como para su criterio no se vea afectado por una opinión vanguardista de un piloto, ¿no? Pero bueno, lo que sí digo es que no me parece bien que un piloto, porque además el piloto básicamente no tiene ni formación ni experiencia como comisario, de la misma forma que el comisario no tiene formación como piloto. Entonces yo creo que hay que tener a cada persona en su sitio y aprovechar lo mejor que pueden aportar. Y el piloto desde luego puede aportar sobre todo mucho a la hora de un incidente entre dos, sobre todo a la hora de ver o no ver las banderas, en este tipo de situaciones, ¿no? Pero justo en esta es de las que menos puedes aportar como piloto, porque es la telemetría y las declaraciones. Daros cuenta que el propio Russell primero dijo: he sido el responsable de la pérdida de mi coche, ¿no? Claro. Y luego cambia de opinión cuando ve que ha hecho yo, ¿no? Claro. Porque es que es verdad, es decir, es que él debería, en un accidente de tráfico normal, se supone que tiene la culpa el que da por detrás, ¿no? Salvo que puedas demostrar que el de delante frenó a posta para que le pusieras un parachoques nuevo, ¿no? Pero si tú no puedes demostrar que frenó a posta, ya más exageradamente, ya más innecesariamente, el de detrás paga. Bueno, pues aquí es lo mismo, o sea, él sabe que va detrás y que por tanto es responsable de ir al loro. Y si con 0,5 décimas de segundo, o 0,5 segundos, perdón, que era la distancia que tenía en esa vuelta cuando se choca, o menos incluso, pues a lo mejor debías haber dejado más distancia, para ir seguro, ¿no? Es un poco lo que nos decía. Claro, que pretende que con DRS y al rebufo todavía el coche suyo tenga la misma sustentación. Pues no. Es decir, cerdo gordo que pese poco no hay. Si tú vas cerca, vas por aire sucio. Luego, no le puedes pedir peras al olmo. Le hago una última pregunta, don Joaquín, porque no le quiero robar mucho más tiempo, terminamos ya aquí, pero hay una cuestión que también se está debatiendo mucho, ¿no? Que es la reclamación o no reclamación de Aston Martin. Aston ha decidido no reclamar. Es un punto de debate. Ayer, por ejemplo, estábamos hablando con un team manager en español que nos decía que no reclamaban, él creía, porque era una situación muy subjetiva, porque hay que depositar también un dinero para la reclamación, esperar a que se resuelva en Ginebra. Parte del público piensa que es porque creen que Aston Martin no tiene razón. No sé usted un poco qué opinión le merece. Hombre, yo me imagino que Aston Martin, si ha tomado la decisión de no apelar inicialmente, ¿no? Se ha debido a que consideraban que la sanción estaba bien adoptada, porque es lo que acabas de decir. Como hay tal cantidad de elementos subjetivos, es tu criterio, no tu palabra, tu criterio, tu opinión contra la mía. Con lo cual, si los comisarios han opinado lo que han opinado, es tremendamente difícil. Quizá aportando hechos nuevos que no habían tenido en consideración. Bueno, para eso tenemos también el derecho de revisión. Y ese todavía estamos en plazo, porque son 96 horas. Pero, honradamente, ¿merece la pena presentar un derecho de revisión sin aportar evidencias nuevas? No lo van a aceptar. Y si las aportas, ¿serán suficientes para cambiar el criterio que han tenido los comisarios deportivos? Porque entonces hay que empezar también por una cosa. Los comisarios deportivos tienen derecho a equivocarse. Y efectivamente, a lo mejor se han equivocado. Claro. Pero salvo que tú puedas probar que les ha comprado el equipo rival, que les ha pagado tanto dinero y que han hecho de forma absolutamente temeraria, pues, hombre, lo que hay que dar es un voto de confianza. Y entonces yo creo que Aston Martin ha sido lo suficientemente prudente como para decir, hombre, es peor que presentemos una apelación y que nos la tiren abajo y que nos vuelvan a sancionar. Porque es prácticamente como que te llamen burro dos veces, ¿no? Le agradezco muchísimo que nos haya dedicado este momentito para intentar esclarecer esta sanción tan extraña que se le ha aplicado a Fernando Alonso. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nada, gracias a ustedes, porque lo que sí es importante es que trabajemos todos para esclarecer la verdad y para aumentar, si cabe, el interés de este deporte que nos apasiona.
Pues ahí estaba don Joaquín Verdegay, el vicepresidente primero de la Real Federación Española de Automovilismo, en esa entrevista que hemos tenido esta mañana con él. Perdón a toda la gente que estaba mirando el chat y estaba pensando que era en directo. No es en directo, esta entrevista, como digo, era un pregrabado porque él además está ahora bastante liado, pero le hemos llamado, igual que hemos llamado a Dani Juncadella, y lo que quería era pues intentar intervenir también, ayudarnos un poco en este intento de esclarecer, ¿no?, esta sanción a Fernando Alonso, como digo, tan inexplicable desde algunos puntos de vista que se le aplicó en el pasado Gran Premio de Australia. Y con todo esto ya puesto, pues ahora es donde yo quiero sacar la conclusión, ¿no? Y al final quería tomar una conclusión meditada, quería pensar, quería escuchar, quería intentar empaparme de todo el conocimiento posible antes de dar el veredicto, y además antes de dar el veredicto no solamente a la sanción a Fernando Alonso, porque lo que pasa aquí y en el fondo este reportaje o esta investigación que hemos hecho no es un reportaje en el caso específico de Fernando Alonso. Para mí lo que me ha enervado de verdad y lo que me ha llevado a hacer esto y lo que nos ha llevado a hacer esto en soymotor.com, a todo el equipo de soymotor.com, es que al menos por mi parte yo creo que se ha traspasado ya una línea roja. Y que ha llegado a un punto en el que yo creo que la sanción de Fernando Alonso es uno de los últimos clavos que necesita el ataúd de los pilotos y de la Fórmula 1, que se claven en cuanto a conducción, en cuanto a competitividad, en cuanto a libertad para los pilotos, en cuanto a carreras divertidas, en cuanto al arte de correr, como decía Fernando Alonso en sus tweets. Y creo que sienta un precedente además muy grave. No es solamente una sanción de 20 segundos, no es que se haya dicho vamos a tomar una medida ejemplar. Es que el precedente que sienta esto puede ser, yo creo, realmente dañino para la Fórmula 1, y es una cosa que nunca pensé que iba a haber, que este tipo de sanción iba a caer por la maniobra. Habiendo visto todo, habiendo hablado con toda la gente, habiendo visto el reglamento, habiendo estudiado, las conclusiones que saco son diversas. La primera conclusión es sobre la sanción y creo que es una sanción injusta y creo que es una sanción desproporcionada. Para mí se ha penalizado a Fernando por forzar el error de un rival. Se le ha penalizado por ser diferente, por pensar diferente y por hacer cosas con un Fórmula 1 en unos límites que parece que los comisarios o no quieren interpretar o no son capaces de interpretar. Y no sé cuál de las dos me preocupa más, sinceramente. Es una sanción para mí absolutamente desproporcionada. No tiene un precedente claro, y lo hemos visto. Y lo que es preocupante, sí que deja un precedente muy claro de cara al futuro, muy peligroso de cara a las luchas en el futuro. Sobre la FIA, la conclusión que saco es que hay un clarísimo problema de reglamento, y es una cosa que no es nueva. Esto lo venimos avisando durante mucho tiempo, tanto yo como Tomás Slaffer en este canal de Twitch de soymotor.com y mucha gente que habla de Fórmula 1, pero hay un claro problema de reglamento. Está mal escrito y creo que está peor interpretado todavía. Se aplican muchas veces literalidades y yo creo que quizá para buscar una falsa consistencia en esas decisiones, porque nos falta un panel de comisarios fijos. Entonces tú tienes una regla muy literal y haces que todo el mundo la aplique de forma muy literal para que lo aplique quien lo aplique, el resultado sea más o menos el mismo, pero no se aplica el sentido común, y era lo que nos decía Dani Juncadella, lo que nos decía también Joaquín Verdegay. No se aplica el sentido común, se aplican las cosas al pie de la letra y los artículos no pueden ser específicos para cada uno de los casos. Y en especial, lo que más me enerva, lo que más me preocupa es el artículo 33, el 33.4, al que se refieren con la sanción de Fernando Alonso, ¿no? El de la conducción errática. ¿Por qué? Porque es un artículo que tiene una redacción absolutamente ambigua y vacía. ¿Qué es conducción errática? No lo sabemos, pero ¿qué es conducción errática? Os lo digo yo, no es nada. La conducción errática no es nada, es lo que quiera el comisario de turno o la FIA para escudarse en su decisión. Será el ambiguo que utilizará, el vacío que utilizará la FIA para, si quiero sancionarte, porque lo he interpretado a ti, lo sancionaré porque es conducción errática. Pero no se dice que es conducción errática, o innecesariamente lenta, o potencialmente peligrosa. Y luego hay otra reflexión que saco sobre la Fórmula 1 actual, y es que estos coches hay que tirarlos a la basura. Creo que estos coches son erróneos en su concepto. Son muy rápidos, son muy bonitos, son espectaculares, pero si queremos carreras bonitas hay que desterrar estos coches, porque son coches que no permiten la lucha cuerpo a cuerpo. La Fórmula 1 actual, con estos coches tan grandes, tan pesados, tan poco ágiles y tan rápidos, incluso aunque haya que gestionar también en carrera, para mí han matado por completo la lucha cuerpo a cuerpo. La única forma de rebasar fácil es con el DRS y en una recta. Y todo lo que sea salir de ese rebase en DRS y en recta va a ser considerado peligroso por los comisarios. Y lo que esto significa es que la Fórmula 1 actual ya no tiene espacio para la creatividad, no tiene espacio para buscar cosas diferentes. Los límites son difusos y mal interpretados. Y eso es lo que acaba matando el arte de pilotos como Fernando Alonso. Y es una pena, porque si coartamos a la gente como Fernando y a la gente que piensa como Fernando y que conduce como Fernando, las carreras van a acabar siendo o un tren de personas adelantándose con DRS o gente saltándose todos los límites de pista y saltándose todas las curvas.
Eso sí, al final acabamos necesitando a pilotos de Fórmula 1, porque cada vez parece que tienen menos importancia. Esa es la reflexión que yo saco de toda esta situación, de todo lo que ha ocurrido, de la sanción tan difícil de comprender que se le ha aplicado a Fernando. Y en el fondo lo que quiero también hacer con esto es una especie de alegato o de una llamada de atención de, por Dios, vamos a parar, porque estamos matando las carreras. Porque, ¿qué es lo que va a pasar la próxima vez que un piloto siga a otro? Y el de delante quiera bajar una marcha más de lo que dice la telemetría de la vuelta anterior para hacerle pasar la curva de forma diferente, o para frenarle en el vértice, para ponerle las cosas diferentes. Se ha sentado un precedente muy feo. O no se ha sentado ningún precedente muy feo, y entonces también es muy feo porque se ha legislado de una forma muy diferente para un piloto en concreto respecto al resto de la parrilla. Esa al menos es mi opinión. Eso es lo que yo saco en conclusión de todo lo que se ha dicho, de todo lo que hemos escuchado y todo lo que hemos estado recabando. Obviamente, cada uno puede tener su opinión. Y obviamente yo quiero contar también con la opinión del jefe. Estoy bastante impresionado, ¿eh? Has hecho muy buen trabajo. Hombre, te lo agradezco mucho. Has hecho muy buen trabajo. Te lo agradezco mucho, Cristóbal. Me ha gustado mucho porque al final yo creo que los elementos clave aquí eran el piloto y el comisario. Sinceramente, yo creo que has dicho una clave es el precedente que puedes sentar. Un precedente en el que no sepa un piloto que va a ser juzgado como conducción potencialmente peligrosa. Es que no es conducción peligrosa. Que podría ser podría llegar a serlo, en cierto ¿no? momento, claro. Potencialmente, no puede ser porque es el camino a la arbitrariedad. Y hay una cosa que es todavía más importante, en mi opinión, que el comisario piloto debería ser un asesor. En ningún caso un voto. Debería ser un asesor. No, sinceramente, no creo que tenga sentido que su opinión contabilice como un voto de un jurado, ¿no? O en este caso de un comisario. Porque no tiene la preparación para ejercer como comisario. Tiene la veteranía como piloto, que hay que escucharla y mucho. Porque, bueno, también hemos visto cosas que por la interpretación de un texto a través de una persona que no ha estado ahí dentro, pues se pueden hacer verdaderos estropicios. Pero claro, tampoco puede ser que, no, pues yo digo esto, porque puede ser absolutamente decisivo. No solo decisorio, sino decisivo. Puede inclinar la balanza. Entonces, y hay porque si nos ponemos en esas, como ha dicho Joaquín Verdegay, se podría recusar por una evidente mala relación personal. Claro. Esto en los juicios pues se echa para atrás, se cambia hasta el juez si hace falta, por supuesto. Claro. A ver, empezando por el principio, creo que con toda la argumentación que has hecho, imagino que tampoco estás de acuerdo con la sanción que se le impuso a Fernando Alonso en el Gran Premio de Australia. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo no quiero alargarme. Sinceramente, firmaría cada palabra que ha dicho, especialmente Joaquín Verdegay. También estoy de acuerdo con lo que ha dicho Daniel Juncadella, ¿no? Que es un piloto que no se corta a la hora de expresar sus opiniones, su visión, que falta hace a veces también. Yo creo que a veces los propios pilotos de Fórmula 1 tienen que tirar de sus propias riendas. Y al final da la sensación de que como todos se contienen porque hay demasiado en juego, porque quieren ser todos muy limpios, quieren decir las cosas como son, pues al final hay como cuando hay un vacío, alguien lo ocupa, ¿no? Claro. Y aquí me da la sensación de que son esos comisarios que además pues rotan mucho, que hemos visto interpretaciones muy diferentes para hechos muy parecidos. No quiero decir iguales porque la casuística es infinita. Pero bueno, yo creo que en definitiva esa es la cuestión, que cuanto más grande se hace la categoría también, emergen más miedos muchas veces. Y cuando emergen miedos, pues te ciñes a la literalidad o, ¿sabes? Buscas un refugio. Aparte lo del tema del potencialmente peligroso, ¿qué es lo que significa potencialmente peligroso? Ese precedente que se sienta. O sea, ¿cómo Claro. va a evolucionar la Fórmula 1 ahora a futuro? ¿Cómo van a afrontar los pilotos la próxima carrera? ¿Qué tienen que hacer? Es que podrías haber levantado más tarde
pues claro que podría haber levantado más Sí, tarde y o no podría hacer frenar. una vuelta de quali. No frenar no, porque entonces se estrellaría. Claro. Pero es que tú no tienes por qué ir siempre al 100% de las capacidades de tu coche en una carrera. Por distintos motivos. Por ahorro de combustible, por ahorro de neumático, por indisposición física, por muchos elementos pueden llevarte a no ir de la misma manera que la vuelta anterior. Incluso puedes cometer un error. Claro. Puedes cometer un error y llevarte a estar pensando exactamente cómo vas a fastidiar a tu perseguidor, que por cierto, de eso se trata, hacer una conducción defensiva en una carrera. Esto no es la autovía, es decir, no son las calles de una ciudad, donde no tienes que pensar en cómo hacerle la jugarreta al de atrás. Aquí tienes que pensar cómo desactivar las herramientas que tiene el piloto de atrás, que pueden ser mejores que las tuyas, y aún así tú resistir por delante. Eso es perfectamente legal, lo ha sido siempre, y con unos límites, obviamente, y esa es la cuestión. Si esto supera los límites, si una acción en la que no hay un frenazo claro, No hay un toque. no hay un frenazo fuerte, no hay un toque, ¿dónde está el límite? ¿Qué es lo siguiente que vamos a sancionar? ¿Hasta dónde se puede...? Y fíjate, me fastidia mucho la incoherencia muchas veces que hay en la aplicación de la normativa. Y me explico. Cuando se prohibió hacer S's delante, cambiar de dirección en más de una ocasión para defender una posición, la aplicación fue muy estricta durante bastante tiempo. A mi juicio, demasiado estricta a veces. Pero se ha ido soltando la cuerda. Y últimamente, ¿Por qué? ya empiezo a ver pilotos que perfectamente cambian 2 veces de dirección. De acuerdo, no lo harán 4 veces y no de una forma muy violenta. Pero vemos doble cambio de dirección con frecuencia. Que yo sepa, la letra no ha cambiado. Aquí, sin embargo, de una forma, vamos a decir, sin precedentes, y desde luego creo que sobre todo sin aviso, la defensa se ha restringido mucho. En una maniobra en la que, insistimos, no ha habido toque, por ejemplo. Les decía, es de viejo zorro, leí antes en el chat, es de viejo zorro, pero ha sido peligroso. Pero es forzar el error. Peligroso. Pero porque yo creo... ¿Y si hubiera estado 2 décimas más atrás? Pero es que te digo... Porque escucha, claro, haciendo una vuelta rápida Fernando Alonso en ese momento, una vuelta de pole, intentando buscar una vuelta de clasificación, Russell era más rápido. Y por tanto, es muy probable que hubiera podido llegar a esa curva 6 no a 5 décimas. Podría haber llegado probablemente a 2 décimas. claro. Claro que entonces sabía que se iba a quedar sin carga delante y el coche se iba a comportar de forma rara y probablemente no iba a pasar la curva. Pero por eso mismo Fernando sabe Por que eso si no iba a es 2 décimas, iba a Claro, 5. Pero si Fernando sabe, si soy capaz de ponérmelo a 2 décimas, este pierde carga y se va fuera. Pero es que Fernando, para mí, fuerza Sí. un error de un piloto. Yo no estoy de acuerdo en eso. ¿No? No. Yo creo que lo que fuerza es que el piloto de atrás no tenga la seguridad de qué va a hacer exactamente. ¿Vale? Porque si sabe Vale. qué va a hacer exactamente, están conduciendo máquinas. Si sabe qué va a hacer exactamente, prácticamente no hay estrategia defensiva. Lo que hay es lo que a Fernando Alonso, y no es el único, pero es el que tenemos ahora mismo en análisis porque ha habido una sanción muy polémica, lo que hace es una estrategia defensiva compleja. Porque si es sencilla, te la pillan Te a la la pillan segunda a la vuelta. segunda, claro. Y si es un coche que es un segundo por vuelta más rápido que tú, en ese momento de la carrera te va a pasar. Punto. Entonces, tienes que hacerlo complejo, tienes que hacerlo inesperado. Y tienes que, por tanto, quizá, si el piloto sabe a qué distancia exactamente tu coche puede estar sin que haya pérdida de carga aerodinámica o que la pérdida sea compatible con su mejor ritmo y que, por tanto, pueda salir lo más pegado posible para en la siguiente zona de RS adelantar, que era lo que quería hacer Russell antes de la curva 9. Tienes que poner incertidumbre ahí. Y eso es lo que estaba haciendo. Y si eso hasta ahora no se ha considerado potencialmente peligroso. Y a partir de ahora sí, parece ser. O por lo menos ahora lo ha sido. No sé qué es peor. Claro.
recuperé el domingo, después de que se publicó la sanción a Fernando, y vi que luego había mucha gente también en redes sociales que lo estaba recuperando, una secuencia, que no sé si a lo mejor tú te acuerdas, del Gran Premio, creo que era Europa, no sé si era Europa o Nürburgring o cómo se denominaba, del año 2003, Sí. en la que Fernando igualmente va por medio de la pista, viene David Coulthard por detrás, intenta atacar por un lado, Fernando se posiciona en un lugar de la pista, frena en un punto de la pista y eso fuerza el error de Coulthard de que se vaya fuera. Eso, por ejemplo, se saldó sin sanción para Alonso, con un cabreo monumental de Coulthard. Luego Alonso dijo, tuve problemas de freno, no podía hacer otra cosa. Ahí ya queda si creer o no creer la palabra de Fernando allí, pero bueno, es una maniobra defensiva. Se puede interpretar como maniobra defensiva compleja, como lo quieras llamar. Pero el caso es que eso ocurrió y eso acabó sin sanción en el año 2003. Estamos 20 años después, 21 años después, y algo mucho más inocuo ha acabado con sanción. Eso también te habla de cómo ha evolucionado la Fórmula 1, ¿no? Correcto. Eso es una clave, efectivamente. Pero te voy a decir la verdad. No tiene por qué parecerme necesariamente mal. Hasta cierto punto... Me interesa. Hasta cierto punto yo creo que tiene sentido. También tengamos en cuenta una cosa. En el momento en el que los accidentes tienen un grado una tasa de mortalidad muchísimo inferior que hace 50 años, de una forma progresiva, las tácticas de los pilotos también cambian. Y para mí el iniciador de esta tendencia fue Ayrton Senna. Okay. Ayrton Senna fue muy, muy criticado en su época. Que era un piloto sucio, que era un piloto que forzaba demasiado el límite hasta el punto de la peligrosidad. Cuando Ayrton Senna empezó a ganarse esa fama en Fórmula 1, hacía 4 años que se había introducido el chasis de fibra de carbono. Que un equipo había introducido el chasis de fibra de carbono, para ser preciso. Entonces, claro, a los pilotos les explotaba la cabeza. Ese fue el nuevo estándar. Sí. Todos hicieron lo de Senna en muy poco tiempo. Porque dijeron, si este lo hace y le dejan. Si esto se puede, claro, pues vale. Y además no nos matamos. Sí. Vale, pues lo hacemos. El siguiente fue Schumacher. Schumacher fue más allá. De hecho, Schumacher se pasó. Y hubo que corregirle un par de veces. Vamos a decir un par de veces. Sobre todo una con resultado de descalificación del campeonato. Y es evidente que conforme se ha buscado más, se ha podido hilar más a la milésima, las estrategias de los pilotos también han cambiado y se han vuelto tan duras como te ha ido. Y ahí viene la clave. Ya no es el miedo a perder la vida, sino la tolerancia del reglamento o del comisario. Por tanto, no quiero frivolizar. El comisario tiene una tarea muy complicada. Sí. Muy complicada. Pero ahí es donde van los pilotos. Y el problema es que si tú haces un cambio de calado, tiene que saberse y tiene que estar muy bien explicado. Y es más. Y fundamentado. Y tiene que ser público. Y tiene que ser público, porque resulta que hay muchísimos millones de personas que lo están viendo y tienen que ser capaces de entender qué están viendo. Y por qué ha habido un endurecimiento del criterio o el cambio de interpretación de una determinada norma. Y yo creo que esa es la clave. Y yo creo que Daniel Juncadella ha dado algunas ideas interesantes. Tanto la cuestión de la justificación rara de Fernando con lo del acelerador y todo eso, como decir... Hostia, la que se ha liado, ¿no? Claro, no, yo no esperaba que esto acabara así. Que él en 5 segundos pensara, esto ha acabado mal, me van a llamar seguro... Uy, mi amigo Johnny, ¿sabes? Sí. O sea, todo eso, en 5 segundos, a Alonso, y no solo a Alonso, a muchos pilotos de la parrilla, le sobra tiempo para pensar. Eso y mucho más. Pero es lo que te decía, que da la sensación como si fuera en un regate de fútbol o de baloncesto, que va uno a quitarte el balón, tú le haces una filigrana y el tío se cae y encima se rompe el tobillo. Claro. Y dices, hostia, yo no quería que esto pasara. Claro. Mi intención no era que se rompiera el tobillo, pero yo tengo que defenderme. Que no. Por supuesto que no. Bueno, eso sí que se admite, ¿no? Que no hay Que no hay un dolo, que no hay una intención de que se... Bueno, que no son capaces, más que no lo hay, más que justificar que no lo hay, que no son capaces de determinar si es o no la intención de Fernando Alonso. Fíjate, llegan a dudarlo. Ya, pero hombre, Indubia... Prorreo.
pero fíjate, hay otra variante interesante que también ha apuntado Daniel, que solo lo puede decir como, bueno, pues sugerencia, idea, y yo no voy a dar un paso más. Mucho red flag y no hubo red flag. Claro. Y hubo una decisión tardía, aunque no fuera red flag. 10 segundos. Es 10 demasiado. segundos, el coche volcado. Lo hemos Con cronometrado. coches pasando. Claro. Porque una cosa es, oye, no, es que han dilatado la red flag todo lo que han podido porque había acción en pista y es normal. No. Este coche estaba allí pasando coches a su alrededor. Y ¿Qué? ahí no hay ninguna justificación deportiva para alargar la decisión cuando tienes un coche semivolcado en medio de la pista. Y lo que decía Dani, que si tú tienes un piloto gritándote desde el coche red flag, tú no sabes si se le ha pillado el cinturón, si le ha Sí. soltado una china de la grava, mil cosas. Sí, tampoco estoy seguro de que tengas que lo pudieran hacer oír, ¿no? No, ni que tengas que hacer caso al piloto. Incluso. Vale. Porque el piloto tiene una visión de acuerdo. Él sabe muy bien qué le está pasando a él, pero sabe muy poco de lo que hay alrededor. Ok, Y para ok, eso te lo esta dirección de admito. carrera. Ok. Entonces, lo que tienes que, por supuesto, es escucharlo. Eso tiene que hacerte subir el grado de alerta muy alto. Y desde luego, si tienes que equivocarte por algo, equivócate por demasiado sí. estricto, ¿no? 10 segundos es demasiado. Para mí está claro. Con el virtual. Y se ha hablado muy poco de eso. ¿Es una forma de desviar la atención? Yo no voy a ser quien lo diga porque no lo sé. No lo sé. Pero cuando hay que tomar decisiones en poco tiempo y las cosas están revueltas, bueno, hay momentos en los que dices, bueno, pues no nos habían dicho que en términos generales teníamos que endurecer criterios, pues Bandera roja. no, eso por supuesto, pero luego incluso en las decisiones y tal, es decir, madre mía, hemos sido lentos imagínate que no hay sanción para Fernando. Que desde el entorno de Mercedes, ¿de qué se hubiera hablado? De la bandera roja que no salió. Exacto. Y de que le ha puesto potencialmente en riesgo a Alonso, a Russell. Que la ha dejado ahí en mitad de la ¿Y pista. quién está vendido entonces? La FIA por no actuar y por no castigar severamente que un piloto a otro lo haya puesto en una potencial esto de riesgo. Pero es que, quiero decir, de la misma forma que la radio de Alonso de alguna manera puede desmontar el tema de lo del acelerador, la radio de Russell también desmonta esto. Russell lo primero que dice en la radio cuando está ya más calmado dice I lost it, sorry guys. Claro, llega al pen, ni para él. No dice Alonso brake tested o lo que sea. No. Y todos los pilotos saben que si pueden rascar, rascan. Por tanto, y bueno, y Russell particularmente es de los que tiene el gatillo fácil. Por tanto, para mí no se sostiene deportivamente y, sin embargo, creo que hay elementos periféricos que pueden influir sobre ello. Y se puede estar castigando también la posible picardía de Fernando luego. Pero No la de antes del accidente, la de vale. después.